Hola, hola a todos. Vamos a iniciar. ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy. ¿Mm? Hoy, pues, bienvenidos. Nos alegra contar con su presencia hoy en el webinar de hoy del Centro MIPYME de Varna, que estamos realizando todos los miércoles a las 4 de la tarde con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Soy Eric Moreno, director del Centro MIPYMES. Hoy estaremos hablando sobre reinventarse, un nuevo reto para las MIPYMES. Ese es el tema que estaremos tratando, sabiendo que nos encontramos en una situación bastante complicada para todos los negocios y de manera personal. Para esto tenemos de invitado al profesor Ignacio Tamayo, quien es español, reside en Granada, España, y es doctor en Dirección Estratégica y docente de la Universidad de Granada. También nos ha colaborado en programas de formación sobre planificación estratégica en el Centro MIPYMES Varna para trabajar con los pequeños y medianos empresarios. Estaremos en esta sesión para un aproximado de unos 35 minutos. Luego estaremos haciendo la sesión de preguntas y respuestas. Le pido que por favor me vayan enviando las preguntas a medida que se va realizando la sesión y al final pues yo estaré gestionando las mismas con el profesor. Todos estarán silenciados con el objetivo de poder mantener la mayor concentración y el menor ruido posible para escuchar al profesor. Sin más, sin quitar un poco más tiempo, le doy la palabra al profesor Ignacio Tamayo. Pues muy buenas tardes y muchas gracias, Eric, por la presentación y también, bueno, por la invitación a esta actividad. Que, bueno, con ese título de reinventarse, nuevo reto para pymes, pues es un poco desafío, tanto para la presentación como para las pymes afrontar ese proceso, ¿no?, de reinventarse. Pero bueno, vamos a tratar de analizar algunos aspectos, principalmente la importancia de redefinir o revisar las estrategias que tienen las MIPYMES en la República Dominicana. Para ello, esta presentación, bueno, empezaré con un poquito de contexto a nivel global, también en el ámbito latinoamericano y posteriormente en la República Dominicana, a hacer una pequeña referencia a quiénes son las pymes y en qué sectores principales trabajan, para luego pues, afrontar el contenido principal, que es el tema estratégico. En la CEPAL ha hecho un estudio, ha presentado bueno, un informe hace una semana, en abril, analizando la repercusión económica del COVID-19. Es obvio el impacto que ha sufrido el sistema de salud a nivel internacional, en todos los niveles, lo que está generando pues, bueno, un poco de colapso en los sistemas sanitarios que están siendo insuficientes para la demanda que se está generando. Eso nos ha llevado a ciertas medidas de autoaislamiento provocadas por bueno, ese proceso de cuarentena que ha llevado a un distanciamiento social también. ¿Qué repercusión tiene esto en la economía? Pues bueno, tiene unos efectos directos muy importantes tanto en la oferta y en la demanda, desde su enfoque agregado como a nivel sectorial. Bueno, se ha dado un parón en la actividad productiva interna. Muchos sectores se han paralizado, los sectores educativos, el sector del comercio, bueno, claramente el turismo y el transporte, lo que está generando altos niveles de desempleo. Bueno, se habla de cifras escandalosas en todas las regiones y países, fruto de esa recesión mundial que ha parado bueno, pues la manufactura, los ciclos y las cadenas de proveedores, y también hay un aspecto importante en temas de recursos naturales. La CEPAL señala los principales efectos a corto plazo, pues lo estamos viendo evidente en términos de empleo, la reducción de salarios y de ingresos en las familias, lo que está llevando bueno, a unas situaciones de aumento de pobreza y de pobreza extrema, y que va a llevar en los próximos meses también a un aumento del gasto sanitario, con lo cual va a haber menos partidas para otro tipo de inversiones. Eso en cuanto al corto plazo. Y a mediano y largo plazo, ¿qué puede traernos? ¿Qué tejido productivo vamos a encontrar una vez pase esta emergencia sanitaria? Pues bueno, es probable que se produzca una quiebra de empresas significativa,
También una reducción en los niveles de inversión privada. Ignacio, Sí, un sí. segundito, si puedes habilitar tu video, que creo que los tienes apagado en este Ahí, momento. claro, vamos a verlo. Dame un segundito. Sí. ¿No está saliendo la presentación entonces? ¿Qué es lo que no sale? Vamos a ver, la presentación no sale el video. Sí, la presentación se ve. ¿Se ve? Entonces, ¿lo que no sale en mi imagen o...? Bueno, no sé. ¿Por qué no está el vídeo? Iniciar vídeo. A ver si ahora... ¿Se ve? ¿Sí? Ahora sí, correcto. Ahora sí. Vale, perfecto. Vale, fenómeno. Bueno, pues retomo porque hablaba a nivel de contexto los efectos en el corto y en el medio y largo plazo. En reducciones en las tasas de PIB, estamos hablando de 2 dígitos, entre 10 y 20%, se está hablando también los niveles de deuda pública, es decir, a nivel macro va a ser complicado. Y a nivel micro, pues se está produciendo desajustes en la cadena de valor, menor integración y, bueno, un deterioro significativo en términos de capacidad productiva y de capital humano. Mucha pérdida de empleo, lo que está ocasionando, bueno, una repercusión importante. ¿Qué sectores han sido afectados? Bueno, toda esta crisis sanitaria no ha afectado igualmente, como es lógico, a todos los sectores. Al haberse paralizado bueno, el transporte internacional, pues ha afectado a los temas de aviación, al sector de aviación y marítimo, así como a toda la industria de turismo y ocio, lo que tiene una repercusión importantísima en países como República Dominicana o España. En sectores también afectados a la industria del automóvil, de la construcción, aunque en algunos espacios la construcción se ha intentado movilizar y que no se paralizara del todo. Sector de fabricación, la manufactura y los sectores financieros y, por supuesto, el educativo, que aunque ha hecho una conversión a lo virtual y al online, también tiene un efecto importante. Igualmente, en la industria de la energía, tanto el petróleo como el gas, al paralizarse la actividad económica, pues tanto la industria petrolífera como todo lo que y energética, como toda la industria complementaria. Y sin embargo, ¿quién está siendo beneficiado? Pues claramente todas las empresas que están en torno al sector sanitario, al ámbito de la salud, tanto el médico, servicios, como a la parte de alimentación, agricultura, el procesamiento de alimentos y la venta minorista. A ello se incorpora el comercio electrónico, que es el claro ganador en este momento, y las tecnologías de la información y comunicación. La consultora Marsh, ha hecho un estudio para analizar una de las variables clave que están afectando a las empresas, que son bueno, las variables financieras. Partiendo de un concepto que es el tiempo de margen de maniobra, que se refiere a bueno, pues ese plazo que la empresa, en el que la empresa puede asumir pago de efectivo desde que los ingresos han dejado de entrar en la organización. Establecen un tiempo medio como promedio, es decir, como margen de maniobra para las pequeñas empresas, cifrado en 27 días. Plantean que los restaurantes y las empresas de reparación y mantenimiento están por debajo de los 20 días, así como el sector del comercio. La construcción, los servicios personales y las ventas al por mayor tendrían un poquito más de capacidad financiera, de solvencia en el corto plazo y de liquidez, frente a otras industrias, por ejemplo, pues la de los bienes inmuebles o la tecnología, que estaría por encima de los 30 días. Esto significa que estamos en torno a un mes los tiempos de capacidad para afrontar los pagos que van a llegar en el corto plazo. Ha cambiado
Perdón. Vale. No sé si siguen viendo la pantalla. Vale. Disculpen que se ha parado un momentito. No sé si han dejado de verlo. ¿Continúa la presentación? ¿He tenido aquí un problemilla? ¿Me puedes Sí, confirmar? Ignacio, la estamos viendo, yo la estoy viendo, la pusimos para que se vea, estamos en el análisis del contexto para MIPYMES. Ah, vale, perfecto. Vale, pues una vez visto esos elementos y el tema que nos ocupa hoy son las MIPYMES, a nivel latinoamericano, ese propio informe de la CEPAL señala, bueno, analiza el impacto económico en las micro, pequeñas y medianas empresas, que se plantea que en Latinoamérica más del 95%, hablan del 99%, serían empresas de este tipo, donde se va a dar un impacto enorme. Ese impacto va a tener un alto costo social, ya que las micro y pequeñas empresas representan casi el 50% del empleo total y si incluimos a las empresas medianas, pues hablaríamos de tasas superiores al 60%. El empleo se va a ver reducido y eso va a afectar significativamente a las personas, personas que son más vulnerables en esta situación. Eso en el contexto latinoamericano. Y si nos vamos al ámbito dominicano, pues la importancia de las MIPYMES es similar. Según el Fondo Micro, existen más de 800.000 empresas, unidades productivas, en ámbitos de manufactura, de comercio o de servicio, que dan empleo a cerca de 2,7 millones de personas, lo que representa casi el 20% del PIB. Si incorporamos las pequeñas y medianas empresas, sumaríamos otro 40%, lo que compone pues, igualmente más del 95% del tejido empresarial de la República Dominicana. Son cifras bueno, muy significativas que muestran la importancia de las MIPYMES en la economía del país. Breve referencia a quiénes son las MIPYMES. Bueno, hablamos de empresas, microempresas, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, pequeña empresa, aquellas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, y la mediana empresa que hablaría de 51 a 150. En términos de ingresos o de facturación, de venta bruta, hablaríamos de 8 millones, 54 millones o 202 millones de facturación, de volumen de venta. En la República Dominicana, aunque son datos no muy actualizados, pero bueno, se confirman los datos que mencionaba antes, cerca de 800.000 microempresas, hablamos de cerca de 19.000 pequeñas y medianas empresas, en un total de cerca de 800.000 empresas en la República Dominicana. Y porcentualmente, ¿qué representa esto? Pues bueno, la micro representa más de las 3/4 partes de las empresas dominicanas, la pequeña cerca del 20%, la mediana en torno al 3,5% y el resto pues serían menos del 2% son empresas grandes. Es decir, la MIPYME recoge la mayor cantidad de empresas del tejido productivo. Por entrar brevemente en algunas de las actividades que llevan a cabo, pues, distinguiendo entre microempresas fijas y móviles, aquellas fijas, las que tienen un establecimiento, las principales son aquellas que tienen una actividad vinculada a servicios comunitarios, sociales y personales, como son pues, todas las empresas, salones de belleza, peluquería, lavandería, etc. Toda la parte de restauración, de hoteles, bares, lo que serían cafeterías, comedores, pequeños moteles. También actividades inmobiliarias vinculadas a bienes raíces y lo que serían las casas de préstamo y pequeñas empresas financieras. En aquellas que son móviles, pues vamos a encontrar en el transporte, que son las principales, pues todo lo que serían taxistas, motoconchos, todo el transporte de pasajeros y carga. En otras actividades comunitarias y sociales, pues todo el servicio de belleza a domicilio, por ejemplo, o los carritos de comida rápida o lo que serían prestamistas. Esto respecto a microempresas móviles de servicio. ¿Y quiénes son o a qué se dedican las pequeñas y medianas empresas? Pues bueno, la gran proporción, más del 60%, pertenecen a manufactura y comercio y el resto pues a otros servicios, hoteles, restaurantes, etc. Si entramos en lo que sería el análisis de ese contexto
y ya profundizando un poquito en lo que son las MIPYMES, podemos utilizar la conocida herramienta DAFO, el FODA o el SWOT, que recoge aspectos internos y externos de las organizaciones, perdón, así como aspectos positivos y negativos. Si, siguiendo en la línea del análisis del contexto, vemos que las amenazas principales que van a vivir las MIPYMES pues, es un colapso de la demanda de clientes, es decir, un elemento externo que es obvio, es una amenaza, es algo realmente que se está produciendo, pero la amenaza es que esto se incremente. Se van a producir también interrupciones en la cadena de suministro, fruto de esa reducción del tamaño y de las posibilidades de crecimiento, pues se van a limitar las economías de alcance, así como las economías de escala, las que surgen fruto del aumento de producción. Las anteriores, las que surgen fruto de la diversificación de productos que te permite reducir costes fijos, y también vamos a perder muchos efectos de aprendizaje, muchos elementos de aprendizaje. Las pymes van a ver también la dificultad de que se les paralicen totalmente las operaciones, con lo que eso puede ocasionar. Limitaciones también en términos de infraestructura y seguridad digital, porque no tienen tanta capacidad de afrontar el sistema de seguridad. Y, bueno, es probable que tienda a aumentar el empleo informal, lo cual tampoco es positivo. ¿Qué entendemos como, qué podemos identificar como oportunidades en las que luego iremos prestando más atención? Pues, bueno, las MIPYMES van a poder manejar con más fluidez los entornos cercanos, y ahí es donde pueden potenciar bueno, pues el refuerzo y el desarrollo de la organización. Claramente una oportunidad para todas las empresas, pero también para las MIPYMES, quizá más para las pequeñas y medianas empresas que para las microempresas, el comercio electrónico. También son posibilidades estratégicas las fusiones, las adquisiciones, la unión de empresas, es decir, todo lo que serían alianzas estratégicas. La oportunidad de ser más resiliente, palabra clave en todo este contexto, la capacidad de adaptarse o de sobrevivir, de resistir. Puede ser un elemento clave, reforzar esos procesos que llevan a que una organización sea más resiliente. La oportunidad de asegurar las cadenas de suministro a nivel local, por tener también más posibilidades, más conocimiento de los entornos cercanos, y las posibilidades de abrir nuevos canales de venta. Para ello, debe apoyarse en sus fortalezas y debe limitar las debilidades que va a encontrar, esas interrupciones que se van a provocar en las cadenas de suministro, a las que tiene que dar la vuelta, ese difícil mantenimiento de operaciones y, sobre todo, como veíamos antes, los límites en cuanto a la financiación para mantener y sobrevivir un poquito de tiempo. Va a perder capital humano y el talento de esas MIPYMES es probable que tiendan también con la pérdida de empleo, pues que busquen otras posiciones. Las MIPYMES pues cuentan con poco o con bajo poder de negociación con clientes y proveedores, eso es otra debilidad, y el limitado acceso a la tecnología. ¿Cuáles son las fortalezas en las que se puede apoyar? Pues bueno, apoyarse puede reforzar esa cercanía con su clientela, con sus proveedores, en esos entornos cortos, esos espacios cortos. Las MIPYMES se pueden permitir o disponen de una mayor agilidad en la toma de decisiones, así como una mayor flexibilidad estratégica, incluso operativa, en términos de cambio de producto, de venta, de canales de distribución. Puede manejar el entorno laboral si consigue mantener financieramente a la empresa, pues puede girar en torno a un equipo de trabajo que conviva en un espacio amable y en un entorno amigable, así como los canales de comunicación en términos de en canales horizontales, pues dispone de más posibilidades de contactar con sus grupos de interés.
Si damos paso ya a la fase de estrategia, qué posibles estrategias puede llevar a cabo, la consultora McKinsey analiza, más con un enfoque de empresa multinacional, o qué pasos estratégicos se deben dar. Vamos a intentar rescatar también de las grandes empresas algunas ideas que puedan servir o ser adaptadas a las MIPYMES. Pues plantea cinco fases, ¿no? Una primero de resolver todas las necesidades inmediatas que se puedan presentar, en términos financieros principalmente, en términos de clientes, de la fuerza de trabajo, de la tecnología, de los socios. Posteriormente, pasar a esa fase de resiliencia, donde, bueno, hay que trabajar la parte de liquidez, el cash flow, la posible rotura de stock que se puedan dar y otro elemento en términos de cadena de proveedores. Retornar cuando, si la resiliencia ha sido efectiva y la empresa pervive, pues llegará un momento en que la situación del COVID empiece a decrecer o a reducirse y haya que retornar y adaptarse a un incremento en los pedidos, en la demanda y en la propia actividad. Justo en ese momento, o quizá un poquito antes, y de eso hablaremos algo más tarde, toca el momento de reimaginar cómo va a ser la situación, reinventarse y reformar los espacios, la posición de la organización en los entornos competitivos. Eso desde un enfoque estratégico, entendiendo y asimilando o comprendiendo que esto va a durar un poquito. Es probable que esta situación pues dure entre 1 o 2 años al menos, esta ralentización de la economía y de la actividad económica. ¿Qué acciones inmediatas se están llevando a cabo las empresas desde un enfoque más operativo, claramente, pero intentando encuadrarlo dentro de estrategia? En primer lugar, todos los estudios, todos los informes, todas las recomendaciones señalan que es fundamental la protección del equipo de trabajo, de los empleados. Posteriormente, crear equipos multifuncionales, multidimensionales, que afronten de distintas perspectivas pues, toda la problemática. Se habla también de realizar test de estrés financiero, es decir, cuestiones de liquidez, de cash flow, afrontar los pagos, como decía antes. Para ello, establecer planes de contingencia. Otro elemento sería estabilizar la cadena de proveedores, clave, acercarse a los clientes, elaborar planes prácticos de acción con ese equipo de análisis y decisión que pueda contar la empresa. En algunos casos va a ser el propietario, en otros casos pues, se va a contar con equipo. Y también se recomienda pues, bueno, mostrar cierta implicación social en la medida de lo posible. Aquellas empresas que se lo puedan permitir pues, son elementos que pueden ser muy positivos. Hay un estudio elaborado por otra consultora que ha analizado, también está dirigido a empresas multinacionales, son las que tienen más capacidad de hacer análisis y formulación estratégica, y nos plantea elementos interesantes. Señala que la gran mayoría de las empresas no está llevando a cabo unos procesos de identificación y valoración y definición de nuevas estrategias. Lo que nos dicen es que principalmente se están llevando a cabo medidas reactivas, fruto bueno, del contexto, y defensivas, como han sido pues, bueno, toda la cancelación de viajes internacionales. Están diseñando planes de trabajo flexibles con el equipo de trabajo, la digitalización, equipos de respuesta rápida, identificación de contingencias para operaciones críticas. Esas serían las principales medidas que se están llevando a cabo desde la gran mayoría de las empresas, en este caso multinacionales. Y unas pocas están siendo capaces de identificar y valorar nuevas oportunidades estratégicas.
¿En qué sentido? Bueno, primero, y esto sí que lo han tratado de hacer casi todas las empresas, es la reducción de los costes, que se consideren no totalmente necesarios. Estas empresas están planteando el análisis de escenario, ahora lo mencionaremos un poquito más adelante. Abrir nuevos canales de venta, se están llevando a cabo análisis de potenciales inversiones, bienes de equipo, infraestructura, etcétera, así como la preparación de la cadena de proveedores para cuando llegue la recuperación. En cuanto a los escenarios, es normal que visionemos un horizonte a más de un año, porque por la cuestión de la vacuna no hay seguridad de que la vacuna vaya a estar en este año, de que sea operativo trasladarla a la sociedad. Con lo cual podemos plantear distintos escenarios. Un primer escenario en el que situamos pues, los 2-3 primeros meses, en los que bueno, podríamos hablar de elementos financieros principalmente. La supervivencia financiera, gestionar lo que serían las restricciones de efectivo, evitar todos los costes innecesarios y tratar de garantizar la continuidad del negocio en la medida de lo posible y bueno, detectar otras posibles oportunidades que se puedan presentar. En una segunda fase, que tiene un horizonte de, bueno, entre 12 y 18 meses, podríamos hablar de la lógica debe ser prepararse para una recuperación que puede ser fluctuante, con distintos choques de oferta y demanda, donde la palabra resiliencia toma mucha importancia para poder analizar y capturar distintas oportunidades. Y finalmente, lo que se hablaría de un escenario futuro, que realmente no se conoce cuándo va a llegar, pero no antes de mitad final del 2021, donde hablamos de adaptarse a los nuevos comportamientos de los clientes, que es importante analizar cuáles van a ser esos comportamientos en los clientes, y centrarse en las posibles oportunidades que pueden aumentar los resultados pues, ante una posible recesión que sea mayor y en todo ese momento de recuperación. Esos serían los distintos escenarios y las empresas que puedan deben analizarlo y plantear propuestas estratégicas para cada uno de esos momentos. Si entramos en posibles estrategias, bueno, sabemos que el enfoque clásico y tradicional ante entornos no muy dinámicos es aquel en el que se utilizan la gran mayoría de las herramientas que se utilizan, que se trabajan en los cursos de dirección estratégica. Pues todo lo que y lo que implica las tres fases, la fase de análisis, formulación e implantación de una estrategia. La Boston Consulting Group hace un análisis lo que llama, bueno, una tablilla de estrategia, donde relaciona distintas variables. ¿Qué tan predecible o impredecible va a ser el entorno? ¿Qué tanto podemos modificarlo, cambiarlo? ¿Y cuáles van a ser los niveles de hostilidad que vamos a encontrar? Atendiendo a las dos primeras variables, lo que nos plantea este análisis es que las empresas deben identificar y ejecutar el enfoque más adecuado para su estrategia en función de la propia realidad, ¿no? De las características de esa empresa, de qué tanto ha podido adaptarse en estos 2-3 primeros meses, cómo están los flujos de caja, cómo está la actividad, el funcionamiento de las operaciones, de las cadenas de proveedores, etc. Y en ese sentido se pueden lanzar 3 preguntas. Si podemos conocer en nuestro entorno y si podemos predecirlo, podemos cambiarlo y podemos competir en ese entorno. En ese sentido, nos plantea 4 tipos de estrategia o de enfoque de estrategia, ¿no? Cada empresario va a tener en cierto momento en función de las condiciones características de su empresa. Un enfoque clásico, como el que mencionaba antes, en el que, bueno,
pues haremos un análisis del entorno general, un análisis del entorno específico, un análisis interno, planificaremos nuestra posición estratégica y trataremos de implementarlo. Ese es el enfoque clásico, pero hay otro también más adaptativo, donde no puedo predecir qué cambios van a darse y tampoco puedo modificarlo. Aquello, pues, por ejemplo, en la industria de la moda podría ser un ejemplo, ¿no? Hay otro enfoque que sería el visionario, donde puedo predecir por esa capacidad, pero no lo puedo modificar. Y finalmente otro es un transformador, donde no puedo predecir, pero puedo intentar modificar. Claramente, las grandes empresas tienen más capacidad de modificar su entorno, pero las pequeñas o las medianas empresas en entornos más cercanos también pueden tratar de tener cierta influencia. Un pequeño ejemplo para entender esto pues sería una persona que vende refresco, que vende limonada, por ejemplo, planifica sus acciones y las lleva a cabo y trata de vender su producto. Pero si, por ejemplo, cambia el tiempo y hay unos malos días, pues tiene que adaptarse. Es decir, se va a adaptar al contexto de forma rápida y va a ir a un lugar donde pues, no se esté lloviendo. Pero también puede tener una capacidad visionaria y trasladarse allá donde cree que pueden solicitarse, es decir, ubicarse en espacios, en eventos o en eventos que se generen, y responder de una forma visionaria y anticiparse. Y finalmente, pues el último paso, moldear, adaptarse, pues sería pues, generar, pues, por ejemplo, el comercio electrónico o, bueno, nuevas redes o generar nuevos eventos. En ese sentido, hay un elemento que se puede mencionar también, que son los cisnes negros. Los cisnes negros son eventos importantes que suceden, que no se esperan, como lo que ha ocurrido ahora. Hay un debate ahí entre si el tema del COVID y la emergencia es un cisne negro o no. ¿Y qué hacer ante estas situaciones? La idea no es tratar de anticiparse a estos eventos que son totalmente imprevistos, en el sentido de saber qué va a ocurrir, sino en tener la capacidad de adaptarse a cualquier situación, incluso inesperada. Claro, eso no es fácil, ¿no? Pero bueno, en eso trabajan las empresas. Desde ese enfoque podríamos analizar también cuáles son los sectores o los tipos de empresas que pueden identificarse o relacionarse con los enfoques antes mencionados, de un enfoque clásico, el tradicional, de análisis, formulación, implantación, o un enfoque adaptativo, donde podría estar la industria del transporte en pequeñas empresas, o los equipos, la venta de productos de computadoras. También podríamos situar en ese enfoque visionario empresas vinculadas a todo el ámbito sanitario o de alimentación, donde hay muchas MIPYMES que pueden tener una oportunidad porque son sectores demandados y que ofrecen nuevos espacios, nuevos mercados, nueva tecnología incluso. Y finalmente, en eso que llamábamos un enfoque de adaptación, de posibilidad de moldear la industria, pues estarían todos aquellos productos personales que, como ejemplo, ¿no? Empresas que podrían, bueno, sobrevivir en este contexto complejo que tenemos. ¿Qué oportunidades entonces identificamos? Ya hemos mencionado antes algunas de ellas, pero las oportunidades principales, pues está claro que van a partir de identificar cuáles son las necesidades del consumidor. Eso sirve para todas las MIPYMES, microempresas pequeñas y medianas, en su espacio. Sabemos que las microempresas rápidamente se adaptan a las necesidades de compra de los consumidores. Obviamente tienen mucha menos resiliencia, pero tienen esa capacidad. Hay que aprovechar esa flexibilidad de las pymes de adaptarse con nuevos productos y llegar a nuevos mercados cercanos, a través del comercio electrónico, lo cual elimina el tema de la cercanía.
en el acceso a la compra, pero sobre todo en la entrega, en el canal de distribución, te puede permitir que la compra por comercio electrónico pues, no afecte tanto a la paralización de la actividad. Por eso se pueden explorar nuevos canales de venta y de distribución perdón, en ese contexto de entorno cercano, en ese comercio de cercanía, pasando por asegurar la cadena de suministro y otra oportunidad clara es entrar en lo que se llama la economía social, aquella que pone por delante a las personas, que no pone en el eje o en el centro del tablero el máximo beneficio, sino que apostando por el cuidado de las personas, lógicamente también generando ingresos, puede conectar con un público hoy día mucho más sensible a las actuaciones de las empresas. Es decir, pasa por implicarse en la recuperación de la manera que cada empresa pueda, o bueno, apelar a la inteligencia colectiva, eso ha ido transformándose. Hemos estado obligados en todos los sectores, aquí estamos trabajando ahora online, pero eso está ocurriendo en el ciudadano, medio, en el consumidor y también obviamente en las empresas, pero el uso de la inteligencia colectiva, pues bueno, eso serían ideas más disruptivas. Claro, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ejercicio de análisis podemos hacer para percibir, para entender qué está ocurriendo ahí fuera? ¿Cuáles son las necesidades? Pues claramente hemos visto en este futuro inmediato las empresas, las personas nos estamos quedando en casa, estamos consumiendo en casa, estamos viviendo en casa, hacia allá parece que va la tendencia, pero podemos entender también algunos de los sectores que se van a ver, que van a estar activos fruto de eso y qué oportunidades pueden abrirse o presentarse para las MIPYMES. Todo lo que va a estar vinculado al trabajo en casa, porque los espacios tradicionales se van a ver reducidos, es decir, que pues todo lo que implica mobiliario en casa, reparaciones, escritorios, etcétera, pues un campo. Igualmente la alimentación, que es algo que al reducirse la alimentación en los bares y restaurantes pues ha aumentado, con lo cual hay un espacio también importante de comida para llevar, que para todas las MIPYMES vinculadas o situadas en ese sector pues es clave y es claro también. La industria del entretenimiento presencial pues también está siendo muy limitada y va a ser una de las últimas que va a volver. Al igual de forma presencial, pero se puede reencaminar todo en lo digital y claramente todo lo que esté conectado con espacios digitales y coordinaciones digitales de plataformas pues han sido los máximos beneficiados perdón, de toda esta situación. Se habla de que Amazon va a contratar 100.000 empleados en Estados Unidos, es decir, eso va a tener una repercusión enorme en los comercios locales, que tienen que adaptarse y que trabajar la cercanía, que trabajar esa flexibilidad, aprovechar los suministros a nivel local en momento de reforzar la demanda a nivel interno, pues por ahí pueden funcionar. Claramente toda la industria del turismo y del viaje pues, se va a ver perjudicada. Y bueno, ya concluyendo para que, bueno, si luego a partir de ahora surge debate o cuestiones, ¿qué otras ideas podemos situar en el centro del tablero para esa idea de reinventarnos desde las pymes? ¿Qué va a ser necesario? Claramente la resiliencia en términos financieros, en términos de equipo, la capacidad de aprendizaje de las herramientas virtuales, online, de adaptarnos al cambio necesario en las formas de comunicarnos, de relacionarnos, de producir, de vender, porque se está replanteando casi todo. En los modelos de negocio, ¿qué es un modelo de negocio resiliente? Aquel que puede ofrecer nuevas fuentes de ingreso que no teníamos y que generan y que mantienen el flujo de ingreso, aquellos que establecen nuevas formas de llegar al público, de comunicar o de distribuir, nuevos socios, nuevas sinergias, reducción en las estructuras de coste. Es decir, se está replanteando los modelos de negocio, la cadena de valor, que recoge pues, bueno, todas las actividades
necesarias para la entrega de los productos y servicios. Se están replanteando los canales de distribución, se están orientando al ámbito online o virtual. Se está replanteando el comercio y el internacional y la globalización. Está en jaque la globalización. Vamos a hablar de una economía post-global en donde el comercio de proximidad pues va a tomar una importancia trascendental. ¿Qué se están replanteando? Los ámbitos informáticos y cómo adecuar la oferta a las nuevas necesidades o a los modelos de consumo. ¿Y qué cambios van a llegar? Pues bueno, la innovación en los procesos se va a producir. La tecnología va a llegar a las grandes empresas, eso va a ocasionar, en ocasiones puede producir que haya sustitución de la máquina por la persona en las grandes corporaciones, y en las pequeñas pues van a tener que adaptarse también con ciertos elementos de innovación en los procesos. ¿Qué otros cambios se van a producir? Pues bueno, vamos a encontrar cambios en las áreas de negocio, en la redefinición de los roles de las empresas y también de las personas que participan en las empresas, en búsqueda de metodologías más ágiles, más efectivas, en grupos de trabajo autogestionados, un desafío personal, creo, para todo trabajador y miembro de empresa, MIPYME, el autoaprendizaje y la autogestión, y para operar de un modo más flexible y competitivo. ¿Qué herramientas estratégicas encontramos? Pues aquellas tradicionales que conocíamos, de la Boston Consulting Group, el modelo de negocio, la cadena de valor, y herramientas pues, como la diversificación, relacionada o no, las reestructuraciones. Ahí vamos a encontrar posibilidades estratégicas que las MIPYMES tienen que utilizar. Y bueno, con esto finalizaría la presentación y damos posibilidad, si surge, pues de que lancen preguntas. Muchas gracias de momento y por aquí estamos. Bueno, Ignacio, gracias por tu intervención. Tengo aquí un par de preguntas para que nos ayude. Primero que nada, yo pregunto, aquí nos llegó por aquí, ¿qué es un cisne negro? ¿De qué trata eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues eso. Un cisne negro es un evento importante, disruptivo, que no se espera, que transforma una sociedad, que transforma la actividad económica. El debate está en si esto que ha ocurrido es un cisne negro o no. Pues, por ejemplo, bueno, en Dominicana ustedes se han activado un poquito más rápido que, por ejemplo, en ciertos países europeos, Italia, España, pero ya se veía venir, o eso parecía, porque ya la pandemia ya empezó el año pasado en China. Entonces, el debate en torno a si eso es un cisne negro, pues, como pudo ser, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas, un evento importante, disruptivo, no esperado, que tiene una repercusión muy importante en las sociedades y, en este caso, en la economía. Entonces, ¿podemos prepararnos para los cisnes negros? Es imposible. Aquello que ocurrió en las Torres Gemelas, eso, por ejemplo, no se esperaba, de cierta manera. Lo que ha ocurrido con la pandemia, pues podíamos esperarlo. Es probable que las grandes empresas pues sí que se hayan adaptado, se hayan preparado un poquito, hayan hecho en su análisis, hayan estimado esos elementos que podían llegar, principalmente por la globalización, por las cadenas globales de suministro. En el momento en que se paralizó la producción en parte de China, pues eso afectó a las industrias globales. En todo Norteamérica, en todo, bueno, como son industrias globales, pues afectan en todos los sentidos, ¿no? Ahí los que hayan podido han tratado de adaptarse, en otros espacios ha sido totalmente imposible, ¿no? Esa es la idea del cine negro. Entonces, es más un concepto simpático, bueno, o no tan simpático por el efecto que tiene, pero desde un enfoque estratégico es bien complejo y las MIPYMES pues tienen mucha dificultad. ¿Cómo te adaptas a esto?
En eso estamos, ¿no? Yo creo que las empresas ahora van a tratar de reforzar su resiliencia. Airbus, por ejemplo, una gran corporación, habla que financieramente no tendría problema de aguantar un año y hasta 2 años. Tienen reservas en su patrimonio neto que les permite incluso hacer inversiones de capital, que es afrontar nuevos procesos estratégicos. ¿Cómo van a estar las MIPYMES? Pues claramente las microempresas pues, van a sufrir mucho. Los autónomos, los profesionales, pues van a ver paralizada la actividad. Pero la pequeña y mediana empresa sí puede reforzar esa resiliencia, ¿no? Que es la lógica de nos ha llegado un evento fatal, nos ha dado un poquito de tiempo para adaptarnos, varios meses, ya veríamos si es cine negro o no, pero somos resilientes, estamos reforzando esa capacidad, es nuestro modelo de negocio más adaptable a las nuevas situaciones, a las necesidades del mercado, a esa nueva condición que va a tener la clientela, que va a estar más en casa, que va a tener ciertos reparos en los consumos. Es decir, tenemos esa capacidad de reaccionar ante un futuro cine negro o ante una nueva recaída que podría ser que algo que todos los expertos están casi vaticinando, que ya nos amenazan o más bien nos avisan de una recaída, ¿no? En octubre, noviembre. Entonces, estaremos preparados, seremos resilientes. Yo creo que el concepto de cine negro como evento significativo hay que conectarlo con la resiliencia. Otra pregunta, muy bien. Ignacio, otra pregunta, alineándonos ahí a lo que tú planteas. ¿Qué tiempo se estima que va a durar este efecto en la economía? Bueno, ahí ya nos vamos a lo macro y ahí pues es complicado, ¿no? Es bien complicado porque para saber cuánto tiempo va a durar el efecto, que sería un corto medio plazo, o el impacto más un largo plazo, es necesario que conozcamos cuánto va a durar la crisis sanitaria. Es totalmente claro. Desde que hasta que no veamos claro, yo creo que hasta que no haya, no se consiga la vacuna, se consiga distribuir, vamos a ver cómo se comercializa, cómo los estados llevan eso a la práctica para que toda la población, están hablando entre un año y medio, quizá menos, porque nunca todo el planeta estuvo trabajando para conseguir la misma vacuna. Cuando se habla de los tiempos de la vacuna, claro, hablan de la vacuna, bueno, pues de otras vacunas de otras enfermedades que han sido algunas fundaciones o algunos estados trabajando en esa dirección. Pero en este caso es todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos, todo el conocimiento, toda la I+D está trabajando para encontrar la vacuna que paralice esto. Entonces, a partir de ahí, pues hay ramas de la actividad que se van a ver beneficiadas y hacia allá debería ir los movimientos estratégicos. Claro, se van a colapsar sectores. Los que lleguen antes van a funcionar mejor. Pero bueno, hacer una predicción de tiempo es complicado. Pero el horizonte yo no lo situaría en ese entre 1 y 2 años. Yo la verdad que veo, si lo que queremos ver es cuánto tiempo nuestros sectores o nuestras empresas van a estar afectadas, yo creo que esto va a durar un poquito más. La reactivación de la economía, estamos hablando de 2 o 3 años tranquilamente para ver tasas de crecimiento nuevamente aceptables si los tiempos de recuperación sanitaria están en torno al año. O sea que, sí, sí. Bien, otra preguntita, Ignacio, a ver si logramos hacerlo. Tenemos 3, a ver si logramos hacerlo aquí en 5 o 6 minutos. El desempleo va a ser creciente en los próximos meses, nos dice Francisco, y la reinvención apuesta fuertemente a mayor tecnología, lo que se traduciría en menor demanda de empleo. Por consiguiente, ¿existirá en los próximos años serios problemas de desempleo? Se pregunta Francisco. Bueno, lamentablemente es difícil pensar en un escenario en el que no haya una reducción masiva de empleo. Es decir, los niveles de desempleo, bueno, ya están, ¿no? Ya
están siendo dramáticos. Hablan de la vuelta a la crisis financiera, ya los niveles de la crisis financiera ya casi se están superando. Hablan de la gran recesión, la crisis del 29. Estamos en tasas altísimas de desempleo. Al igual ese desempleo va a llevar a un aumento, como decía antes, del empleo informal, que también es muy vulnerable y muy precario. Desgraciadamente es complejo no vaticinar una subida del desempleo dramática en casi todas las economías y en muchos de los sectores. Ahí los estados tienen que intervenir. El modelo de economía de mercado que plantea con la no intervención estatal, está claro que ahora el Estado tiene que intervenir, tiene que endeudarse. Entonces, el empleo se puede reactivar desde una dirección de la inversión pública, reactivación, pues, por ejemplo, en el sector de la construcción, se puede hacer inversión. La recuperación del empleo va a estar determinada por cómo los gobiernos reactivan los distintos sectores cuando la crisis sanitaria lo permita. Entonces, la paralización de muchos sectores ahora mismo se está tratando de solventar inyectando fondos para el ciudadano, el empresario y los trabajadores. ¿Hasta cuánto va a durar eso? Va a depender de la crisis. ¿Y cómo van a reactivar los gobiernos y los estados la economía y en qué sectores? Eso va a marcar mucho también el tema del empleo. Sí va a pasar como en la crisis financiera. Va a ser una política de austeridad, como sufrimos, por ejemplo, en España, o va a ser una política de endeudamiento, emisión de deuda por parte de los estados, como está haciendo Estados Unidos, y de reinversión. Ahí creo que eso va a ser importante. Muy bien. Pregunta Elisa Ignacio, ¿qué tan grave entiende que será el impacto para el turismo, sobre todo para las pequeñas empresas, agencias de viaje, operadores, transportistas? Ya, bueno, lamentablemente es uno de los sectores más afectados actualmente. Ocurre en República Dominicana, ocurre también aquí en mi país, en España, y en mi ciudad, en Granada, que es una ciudad totalmente orientada al turismo. Es bien complicado, la situación es bien complicada. Yo creo que ahí la oportunidad va a estar claramente en el turismo nacional, va a estar en el turismo rural. Creo que se va a reconfigurar el sector del turismo rural. Creo que por ahí las empresas turísticas deberían intentar canalizarlo. Pero, claro, hasta que no se reabran los vuelos internacionales para el turismo, porque es posible que se abra primero pues, para reactivar ciertas líneas de comercio o otro personal de los gobiernos y personal de empresas, etcétera, va a ser difícil para toda la pequeña empresa vinculada al sector turístico, es inevitable, es complicado, va a ser difícil. Yo ahí veo que hay que reorientar en la medida de lo posible, pero claro, eso no siempre va a ser posible, pero reorientar hacia un turismo interno, un turismo rural, más seguro, más amable, porque ahora el potencial turista pues, va a buscar esa seguridad y ese bienestar en sus salidas. Muy bien. Otra preguntita, han llegado bastantes preguntas, vamos a ver cómo organizamos. Era un cambio drástico en el consumo, en el modo de consumo. Perdón, se ha cortado un poquito. Que sí se espera un cambio drástico en el modo de consumo. Claro, pues sí. Yo creo que, como decía antes, ahí como analizaba, bueno, claramente será un pequeño ejemplo de la gente va a tender a quedarse más en casa, se va a modificar, pero bueno, vamos a ver, podríamos distinguir ahí entre un consumo pospuesto, es decir, esperamos a que se reactive, acelerado en algunos casos, porque la industria alimentaria pues, ha habido momentos hasta de compra compulsiva, también perturbado, pero yo creo que sí que va a haber nuevos patrones de consumo. Va a ser probablemente un consumo más responsable, un consumo más orientado al cuidado, porque el tema sanitario está
no, es clave, es fundamental. Entonces creo que sí que va a ser un consumo. El nivel de ingresos afecta a las familias y eso va a afectar tanto al consumo como al ahorro, y ese consumo pues, va a estar marcado por qué tal es mi capacidad de compra. Entonces, yo sí que lo veo, ese cambio. También volveremos, ¿eh? Yo creo que volveremos a ciertos hábitos, también volveremos. Otra cosa, Ignacio, por aquí nos dicen que de acuerdo a la gráfica que nos presentabas, el 75% de las empresas tienen unos 60 días de capital para un fondo de maniobra, ¿no? Para sostener la situación. Si se y obviamente ese periodo pues, ya se está cumpliendo muy pronto en Dominicana. Si se espera muchas quiebras por temas de iliquidez. Bueno, yo no quiero lanzar un mensaje totalmente pesimista. El otro día veía una charla de un economista que está aquí en España sonando ahora bastante, Niño Becerra, y lanzaba eso: el tejido productivo va a cambiar. Inevitablemente el tejido productivo posterior, después de cada crisis, el tejido productivo cambia. Esto es una gran crisis. Eso significa que tiende a la concentración. Ya veníamos de ahí, ya veníamos de una recesión en la economía, veníamos de una recesión, una reducción del comercio. Entonces, esto lo ha agravado. ¿Hacia dónde va? Pues, bueno, a una mayor concentración. ¿Quién va a aguantar? Pues los que tienen más capacidad financiera. Es decir, que sí que va a haber, o por lo menos los expertos sí que vaticinan una reducción, desgraciadamente, del tejido productivo. Hablan que eso es el mercado, ¿no? El mercado se autorregula, nacen empresas, que algunas sobreviven, otras caen. Esa es la lógica del mercado, pero bueno, cuando llegan fenómenos de estos, pues son golpes muy duros y tienen efecto. Bueno, una última pregunta y otras que se me van a quedar porque van orientadas un poco más a temas financieros, de costos y gastos, y otros se nos quedarán ya porque el tiempo se nos vence. Una última, a ver si me la puedes responder rapidito y si la tienes esa respuesta, porque no es parte de la presentación. Y dije que si se esperan consecuencias de Estados Unidos y Europa contra China, si se visualiza de que haya algunas medidas. Es una interesante pregunta, que difícil de contestarla rápido, pero ¿hay guerra económica China-Estados Unidos? Hay quien la cuestiona. Estados Unidos no tiene capacidad de afrontar una guerra económica frente a China como hubiera hecho en los años 50, donde era el líder claro en el mundo. Nadie podía hacerle sombra. Pero ahora van a entrar en una guerra económica. Con Huawei lo hemos visto distintos movimientos. Entonces, ¿se lo pueden permitir? Es como la guerra nuclear, ¿no la podemos permitir? No entre dos estados que tengan el arma. En este caso, entonces, yo creo que no es un momento en el que esa guerra económica va a hacer mucho más daño. Lo que sí va a haber es una reconfiguración de las cadenas de suministro. Ahora las empresas van a buscar nuevos proveedores. Entonces, Unión Europea podría unirse más fácilmente a Rusia, y sería una potencia, entonces, con más capacidad de hacer frente a Estados Unidos y a China. No lo veo como una posibilidad en absoluto, pero ahí sería una potencia. La Unión Europea no presenta esa capacidad y creo que a Estados Unidos no le interesa para nada. Entonces, no veo esa guerra económica a nivel macro que caiga sobre el ciudadano. Pero bueno. Bueno, le pido disculpas porque ya agotó. Le doy las gracias a Ignacio, muchas gracias. Gracias por participar y darnos estos interesantes tips en estos 35-40 minutos. La semana que viene tenemos un nuevo webinar con el profesor Ignacio Santoni, en este caso para hablar sobre ventas. En este caso estaremos hablando sobre ventas el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Estén atentos a las redes del Centro MIPYME. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo. Gracias, Eric.